Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Nightdixon y el día de hoy veremos tres comerciales que salieron hace ya muchísimo tiempo cuando éramos niños. En mente tengo ahorita tres que me acuerdo claramente que para mí fueron los peores, peores. Creo que no podía ver la tele tranquila sin esperarme que alguno de estos comerciales saliera. Yo creo que el primero y el más sonado va a ser el de Coco, que creo que ya lo conocen muchas personas. Si es que no lo conoces, lo estás viendo en pantalla en estos momentos. Es un comercial, ahora que lo veo no da tanto terror, porque ya soy adulto, pero en ese momento sí como que te entraba el miedo, la verdad. Y lo malo del comercial, y yo me acuerdo claramente del comercial, es que el audio era muy fuerte. Entonces, un audio muy fuerte, consumado con imágenes bastante extrañas. Y también le sumamos que eso lo veían niños a partir de los 4 años a los 12, 13 años. Porque recordemos que en ese momento Cartoon Network era netamente para niños. Luego existía Boomerang, que creo que sí era más o menos para adolescentes. Y luego MTV, que es un poco para más adultos. Se pasaban hasta series en ese momento. Pero si le sumamos todo esto al comercial era bastante feo, la verdad. Muchos conocerán el circo del horror. De hecho estaba buscando para ver si encontraba el comercial que yo había visto y no lo encuentro. Era un comercial rápido, súper rápido, pero era muy extraño porque creo que en el circo del horror hay varios actores o personas que pertenecen al elenco, que son como el pelado este que creo que es Nosferatu, el otro que es como el payaso de la película esta, y el otro y una mujer ruda y cosas así. Ya, creo que el calvo este es el que se puede decir el dueño de esto, y aparte es el que suele salir en los flyers y en las publicidades. Me acuerdo de este comercial que era una cosa bien rara porque te aparecía el personaje aquí al frente de todos, hablándote por un rato, luego te aparecían imágenes, no sé qué cosa, todo sombrío, pero era súper extraño porque si tú que estabas viendo la tele y salía el comercial de la nada, viéndote, y eso me acordaba que salía hasta en Discovery Kids, que era obviamente para niños, y otro que no me acuerdo qué más, qué canal era exactamente. Pero sí que ese me daba mucho más terror a mí. No lo podía ver, o sea, lo veía un rato y después lo cambiaba, súper rápido. No es algo que no se podía ver así tranquilamente. Y en el tercer puesto tenemos una de las series de Adult Swim más extrañas que he visto. Su nombre en habla hispana es Garakuta. Es una serie proveniente de China, donde casi siempre enseñaba una lección, pero este capítulo fue bastante extraño. Yo sé que lo pongo aquí cuando no debería ir, pero quiero que lo puedan vivir conmigo. Garakuta que cuesta la historia de una persona, un vagabundo y su amigo un gato, que también son vagabundos, en una ciudad de vagabundos, que tienen que sobrevivir, a veces no hay que comer y ese tipo de cosas. Es una forma de pensar muy extraña para... Wow, era súper rarísimo. O sea, veo los capítulos y me entristecen un montón. Pero este capítulo fue bastante extraño. El capítulo más o menos es súper corto, son de 10 minutos o menos. Eh, Comienza cuando el protagonista encuentra un pollo encerrado en una jaula. Este se lo intenta comer. Y mientras va persiguiéndolo porque el pollo logra escapar, comienzan a hacerse como que amigos. Comienzan a decir, bueno, no te voy a comer ni nada, somos amigos. Pero en ese momento se descubre que el pollo está enfermo de alguna enfermedad. Estaba muy mal de salud. Y entonces él busca en unos libros de texto justamente que dicen que él tiene que estar en su ambiente cálido. Jamaica, creo. Porque es un ambiente muy frío. Conste que él se pone a construir un ambiente cálido con música muy tropical. Y el pollo sale de su casilla. Justamente ve esa imagen y nos viene un flashback del pollo. El flashback del pollo es que tiene dos hijos, que quiere estar con ellos, que están ahí y es donde se muere. Nos enteramos que el pollo era hembra y que probablemente había perdido o le habían, ¿cómo se llama esto? Sacado de su hábitat natural, sabiendo que, o sea, mira el color de ese pollo, es diferente a los normales. Entonces probablemente por ahí va la conexión con todo. Lo que pasa es que fuera de eso, cuando se muere el pollo, nuestro protagonista está muy triste
Y se ocurre una de las escenas más extrañas para mí. Donde le corta el cuello a las patas y se lo come. Y yo me quedé loquísimo, tío, loquísimo con esa parte. Y luego de eso pasa algo muy algo para terminar, se pone tristeza y ponen flashback del pollo, como si se hubieran combinado sus almas o algo así. Y ese es todo el episodio, en teoría. Para mí fue muy extraño y creo que lo han disfrutado en este momento. Y soy Nixon, pues en un gran nuevo vídeo. Apoyar a likes y probablemente Free Fire más adelante. Besitos.